Les pido que inclinen su rostro y vamos juntos a orar, pidiendo que el Señor hable a nuestro corazón, como siempre Él así lo hace. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú has sido bueno y una vez más tu misericordia se ha extendido hacia nuestras vidas en este día. Hoy estamos aquí, Señor, en tu casa y estamos con el anhelo y el deseo de nuestro corazón de recibir tu palabra, palabra que es viva, palabra que es eficaz y que bien nos hace provecho poner atención en todo lo que tú nos hablas cada día, Señor. No solamente cuando nos reunimos como tu iglesia, sino cada día cuando nos mantenemos en intimidad, en comunicación contigo, a través de la oración, a través de la lectura y meditación de tu palabra. Siempre tú nos hablas, Señor, porque así eres tú, Señor. Siempre estás obrando en nuestros corazones, Señor, porque el deseo de tu corazón es que como tus hijos vayamos cada día siendo perfeccionados, Señor. Y esa obra solamente tú la puedes hacer en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Así que en esta noche disponemos nuestro corazón. Dame la gracia, dame la sabiduría, las palabras adecuadas, simples, sencillas, para poder transmitir tu palabra, Señor, con toda claridad, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada iniciamos con una serie titulada La oración, una doctrina cristiana, porque la oración es, entre otras de las doctrinas fundamentales del cristianismo, pues esta no es la excepción también. Es una de las doctrinas fundamentales que todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos la responsabilidad de practicar. No es una opción, es una instrucción y un mandamiento de Dios que todos debemos cumplir. Así como cumplimos con cualquier otro mandamiento, pues así con este tiempo de oración, porque es ahí en la oración donde nos comunicamos con Él, nosotros le hablamos a Él, Él nos habla a nosotros. ¿Sí escuchas la voz de Dios cuando oras a Él? Sí. Dios nos habla de diferentes maneras, nos habla al corazón, en un sentir en el corazón. Cuando leemos la palabra y la leemos con una actitud humilde, con una actitud de anhelar escuchar su voz, indudablemente Dios nos va a hablar, porque así es Dios, Dios siempre nos habla. Y el título de este mensaje, que es la segunda parte que voy a compartir hoy, que es lo que inicié la semana pasada, el título es Mi casa de oración. Así que la semana pasada yo les pedí que hicieran sus anotaciones. Espero que todos hoy hayan traído su libreta o ahí en su teléfono inteligente tiene una aplicación que se llama Notas. Ahí puede hacer sus propias notas y escribir las semillas espirituales de lo que Dios nos está hablando, porque cuando después volvemos a revisar nuestras notas, esas semillitas que anotamos ahí son semillas de la palabra de Dios que luego germinan y hablan a nuestro corazón y dan su fruto. Entonces, haga sus anotaciones, es bueno hacerlo. Mi casa de oración. Mi casa de oración fue, dice ahí la Escritura, mi casa de oración será llamada para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Estas fueron las palabras de indignación que salieron de los labios de Jesús al ver que el templo, su casa, donde se suponía que era el lugar de adoración en la casa del Señor, que es donde se supone que es el lugar donde nos reunimos los hijos de Dios para orar a Él, para predicar el Evangelio. Bueno,
Jesús encontró que su casa se había convertido en una cueva ¿de qué? De ladrones, también conocidos como los mercaderes del templo. Y pensando en el título, Mi casa de oración, yo me pregunté a mí mismo y les pregunto a ustedes, ¿tu casa, ahí donde tú vives, tu entorno, tienes un lugar donde tú te conectas con el Señor y has hecho de tu casa una casa de oración? Sí. Porque eso es muy bueno, que en nuestra casa tengamos un lugar especial, un aposento, un lugar seguro donde tú y yo podamos conectarnos con el Señor y poder decir, aquí en mi casa, mi casa es una casa de oración. Pero quiero ir un poquito más allá. Nuestra casa, que somos nosotros, como el templo de Dios, aquí en nuestra casa hay un anhelo de parte de Dios por mantenernos orando a Él. Tu casa, tu vida misma, es una casa de oración constante, continuamente, porque a veces los afanes, las distracciones de este mundo en las que todos estamos envueltos en nuestro diario vivir, nos pueden desviar de una actitud de oración. Podemos orar si tu trabajo es un trabajo que te lo permite, puedes estar orando en tu mente, en tu corazón, cuando vas caminando, cuando haces una actividad, orando, comunicándonos con el Señor. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿nuestra casa es el templo, es el lugar sagrado donde ahí en tu casa, en esta casa, desciende la presencia de Dios? Y quiero decirles que cuando la presencia de Dios desciende a nuestros corazones, el Señor nos ministra, Él nos habla, Él nos consuela, Él nos fortalece. Así es la presencia de Dios. Pablo habló a los corintios acerca de la importancia de que ellos pudieran reconocer que ahora en el Nuevo Testamento la presencia de Dios sería manifestada ya no en un edificio, ¿sí?, sino ahora en el corazón. Y Pablo hablaba precisamente de que cada uno de nosotros ahora somos el templo de Dios, ¿sí? En Primera de Corintios capítulo 3, en el versículo 16, Pablo les habla a los corintios y lo hace a través de una pregunta y les dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Es decir, el templo que somos nosotros es algo sagrado para Dios, es algo consagrado para Dios, es algo dedicado y apartado para Dios, ¿sí? Entonces, la pregunta que hace Pablo, o las dos preguntas, o la pregunta doble que hace Pablo, ¿no saben que somos templo de Dios? ¿Tú sabes que somos el templo de Dios? ¿Y cómo está tu templo? ¿Cómo está nuestro templo? Yo sé cómo está mi templo, ¿sí? Porque es ahí donde mora el Espíritu Santo. Entonces pudiéramos pensar y meditar de alguna manera, si somos confrontados con esta pregunta, pudiéramos ir más personalmente y decir, ¿mi templo es un templo que honra a Dios? Mi templo es un templo que está limpio y es un lugar santo para Dios, ¿sí? Porque dice el 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, nuestra vida es algo muy especial para Dios, que a veces pasamos por alto y decimos, no, incluso hay quienes luego dicen, esta vida no vale nada, pues cada quien, ¿verdad? Pero para mí esta vida tiene un valor, porque el valor que tiene mi vida me lo dio Cristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario y derramó su sangre sobre mi vida. ¿Cómo que no vale nada? Bueno, es que no conocen al Señor,
¿verdad? Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué Pablo les hizo a los corintios esta pregunta? ¿No saben que son el templo de Dios? Bueno, hay varias respuestas. Entre otras, sucede que los falsos maestros de aquel tiempo estaban introduciendo, como sigue sucediendo en nuestros días, hasta nuestros días, estaban introduciendo doctrinas mundanas que estaban volviendo a los corintios, los estaban volviendo carnales, y ellos al practicar esas doctrinas impías, mundanas, ellos se habían relajado en cuanto a la vida de santidad y a la vida de pureza personal. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, aunque Pablo no estaba ahí, Pablo les escribe esta carta y les dice: hey, Corintios, ¿qué no saben que ustedes son el templo de Dios? ¿Por qué están volviendo ese templo? ¿Por qué están profanando ese templo que es el templo de Dios, donde habita la presencia de Dios, relajándose en la vida de santidad, involucrados y mezclados con cosas de este mundo? Están perdiendo el sentido de la vida cristiana, que es ir en pos de un camino de santidad y de pureza de todos los días. Es decir, todos los días cada uno de nosotros necesitamos buscar ese camino de santidad. Cada día tenemos que ir a su presencia y decirle: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad y límpiame, como lo hacía David. Por eso la importancia, mis hermanos, de cumplir con este mandamiento de la oración como una doctrina cristiana. Entonces, ya vemos cómo Pablo les advierte a los corintios y les dice: tengan cuidado, se están relajando en la vida cristiana. Hoy sigue sucediendo lo mismo, mis hermanos. Es muy triste ver cristianos relajados en cuanto a las responsabilidades que tenemos delante del Señor. Yo les voy a decir una cosa: nadie sabe cuándo viene el Señor, ninguno de nosotros sabemos, pero que el Señor nos encuentre siempre conectados con Él y no relajados, ¿sí? Porque ¿qué más estaba sucediendo con los corintios? Bueno, tenemos que ir al contexto, a leer los primeros versículos. Resulta que dice este mismo capítulo 3 de la primera carta, pero en el versículo 1, miren cómo empieza Pablo este tercer capítulo. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué les dice Pablo que eran carnales? No está diciendo Pablo que no eran nacidos de nuevo. Tristemente eran cristianos nacidos de nuevo, pero ese relajamiento en la vida de santidad los había vuelto cristianos carnales, con actitudes, conductas y comportamientos carnales, y no habían madurado. Por eso les dice: como a niños en Cristo. Versículo 2: yo les di a beber leche en su tiempo y no les di vianda, porque no podían ser capaces de soportarla. Más bien, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos. ¿Se dan cuenta? Yo quiero que vean cómo este templo puede ser profanado, ensuciado, se puede convertir en un templo impuro cuando surge de nuestro corazón lo que surgió del corazón de los corintios. Había celos, había contiendas, había disensiones. Dice: ¿acaso no sois carnales y andan como los hombres que no han nacido de nuevo? Por eso entonces cobra sentido la pregunta que yo les acabo de hacer. Si nosotros sabemos que somos el templo de Dios, entonces la pregunta es: ¿cómo está mi templo? ¿Cómo está tu templo, mi templo? ¿Hay celos? ¿Hay contiendas? ¿Hay disensiones? ¿Hay amargura en el corazón? Etcétera. Odio, resentimiento contra alguien. ¿Qué hay aquí dentro del templo? Porque escuchen esto, mis hermanos: si alguna de estas cosas hay en nuestro corazón, no podemos tener una conexión clara, una conexión genuina con Dios.
Los celos, las contiendas, las disensiones, la amargura, el resentimiento y todas esas cosas que surgen aquí en el alma son carnales. Y cuando surgen eso en nuestro corazón, ese tipo de conductas, el Señor nos bloquea. ¿Se acuerdan de la predicación del pastor Chuy? ¿Sí? El Señor nos bloquea. Y ya dice el Señor, así yo no te quiero escuchar, con celos, con disensiones, con amargura, con resentimiento, te voy a bloquear. Sí. Versículo 4, porque diciendo el uno, y ciertamente soy de Pablo, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son carnales? ¿Si alcanzan a ver las actitudes y las conductas carnales de los corintios? ¿Sí? ¿Por qué creen que quedó escrito ahí? Quedó escrito ahí para nuestro ejemplo y nuestro aprendizaje. ¿Sí? Así que les dice, bueno, si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, con este texto, versículo 17, Pablo está haciendo una advertencia, y a mí me parece una advertencia muy severa para cualquiera que trate de interferir en la edificación del templo de Dios, o como la iglesia que somos, con ese tipo de conductas carnales que no agradan a Dios, que deshonran la vida cristiana. Por eso insisto en esto: si hay alguna actitud que tú y yo sabemos que no le agradan a Dios, vamos a su presencia y hablemos con el Señor. Comuniquémosle a Él lo que hay en nuestro corazón y podamos decirle al Señor, Señor, traigo amargura, que esta amargura no me la puedo quitar de aquí de mi corazón. Hay una raíz de amargura que me está impidiendo poder entrar a tu presencia. Ayúdame, Señor. ¿Ustedes creen que el Señor no nos va a oír? Por supuesto. Y no solamente nos va a oír, Él nos va a quitar de raíz cualquier amargura que haya en nuestro corazón o cualquier otra cosa que haya en nuestro corazón. Más adelante sigue Pablo con el dedo puesto en el mismo renglón del asunto. Primera de Corintios capítulo 6. Cosas que dañan el templo. Y estoy tratando de hacer énfasis en estos textos que Pablo habla acerca del templo, porque nos tiene que quedar muy bien claro, mis hermanos, que somos el templo de Dios. Estamos hablando de la casa de Dios. Mi casa es la casa de Dios. Tu casa es la casa de Dios, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 6, 18. Miren lo que dice: huyan de la fornicación. Huid de la fornicación o cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto significa que cuando se nos presenta alguna tentación en la vida, a todos se nos presentan un sinfín de tentaciones de diferentes formas y maneras. El asunto es que cuando se presente una tentación, cualquiera que sea, no nos detengamos ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Según el consejo de Pablo, huir, huye. Si hay una tentación ahí enfrente de ti, huye. No te detengas, no nos detengamos. Tenemos que huir, tenemos que salirnos de ahí. Y si salimos de ahí, hay que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, estoy en una lucha en este momento, ayúdame a correr, como lo hizo José cuando estaba huyendo de la esposa de Potifar. Yo les aseguro que si José empieza a jugar con la tentación, ahí hubiera quedado, ¿sí o no? Pero él huyó, ¿sí? Entonces dice Pablo: huye de la fornicación, de cualquier otro pecado que está fuera del cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. Ahí está otra vez el punto de Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Fíjense cómo en el capítulo 3 Pablo les dice: ¿qué no saben que son el templo de Dios? Y hoy en este capítulo 6 ya les vuelvo a decir: ¿qué siguen ignorando que son templo? Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Hay gente que dice, yo puedo hacer con mi vida lo que me dé mi gana, usted no me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. Pues sí, tienes razón. La gente puede tener razón, pero a la luz de lo que la Biblia dice, mi vida, tu vida ya no nos pertenece. Por lo tanto, no podemos hacer lo que nos venga en gana. Hay que hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí o no? Sí. Si no, entonces nos van a venir las consecuencias. Y cada quien seremos responsables de las consecuencias que nos vengan por causa de nuestras malas decisiones y por causa de nuestras conductas que no agradan a Dios. ¿Qué no saben que son templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo está en ustedes y lo tienen de parte de Dios. No sois vuestro, habéis sido comprados por precio. Cuando menospreciamos con nuestras conductas o formas de pensar y de actuar, menospreciamos la sangre de Cristo, eso es muy grave, mis hermanos. Estamos pisoteando la sangre de Cristo y eso a Dios no le agrada. Por eso dice Pablo, glorificad a Dios pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando vengamos a alabar al Señor, vengamos con todo nuestro corazón a decirle, Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece, Señor. Más adelante en la segunda carta, Pablo sigue con el mismo dedo puesto en el mismo asunto, hablando ahora, afirmándoles que somos templos del Dios viviente. En la segunda carta, pero en el capítulo 6 de Corintios, segunda de Corintios 6, 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Habrá alguna relación entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál es la respuesta? No, no hay ninguna, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y si estamos vivos es porque Él está vivo y Él es el que nos da vida, y si tenemos vida es porque Él nos ha concedido la vida. Porque de un momento a otro nos puede cortar el aire y se nos va la vida, se para el corazón y se va la vida. Sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo está haciendo referencia al pacto que Dios hizo con Israel, mencionado por Isaías en el capítulo 56, versículo 6. Leo la segunda parte, Isaías 56, 6, la parte B. Dice, a quienes se mantengan firmes en el pacto, que es ¿en qué consistía el pacto? Dios les dijo, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, por lo tanto, ustedes deben de renunciar a todos los dioses a los que habían estado adorando para hacer de mí su único Dios. ¿Es Dios tu único Dios? Sí, pues a Él hay que adorar. Y a Él hay que honrarlo. Y luego dice ahí el versículo 7, por lo tanto entonces si se mantienen firmes en el pacto, dice versículo 7, yo los traeré a mi santo monte, que significa yo los voy a traer a mi presencia. Y ahí en la presencia de Dios dice, y los voy a alegrar en mi casa de oración. Por eso es importante buscar siempre estar en la casa de Dios. Sí, que nuestra casa sea una casa que pueda estar también en la casa de Dios. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ya hablamos en Mateo capítulo 21 versículo 12, dice que Jesús entró al templo, echó fuera a todos los que vendían, a todos los que compraban, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y aquí me surge una pregunta respecto a lo que Jesús hizo ahí en Mateo 21. Dice que sacó a los que vendían y a los que compraban, volcó las mesas. La pregunta ¿es malo vender y comprar? ¿Qué creen? ¿Es malo vender y comprar? No, no es malo. Lo malo es hacerlo dentro del templo. Y peor, haciendo de lo sagrado, con lo sagrado, un comercio abusivo. Eso era lo que estaban haciendo los mercaderes del templo. Estaban abusando.
con las cosas sagradas con las que ellos iban a ofrecer los sacrificios a Dios, ahí dentro del templo estaban abusando. Eso es precisamente la indignación que se provocó en el corazón de Jesús. Por eso aventó las mesas, por eso sacó a esos mercaderes del templo y les recuerda precisamente lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 56, y les dice: es que no se acuerdan que escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Cómo está tu casa? ¿Es una casa de oración? ¿Tu casa es una casa de oración? Ahora, yo quiero que ponga atención en la pregunta que voy a hacer a continuación y que cada uno de nosotros podamos meditar y valorar. Imagínese usted si el Señor se presentara en el día de hoy en esta congregación o en cualquier otra congregación de las muchas alrededor del mundo que conformamos la iglesia. Hay muchas congregaciones alrededor del mundo, en este país y en el mundo entero. La pregunta es: si Jesús se presentara en alguna de las congregaciones alrededor del mundo que conformamos la iglesia, ¿cuántos males secretos cree usted que descubriría y tendría que limpiar nuestro Señor Jesucristo de esas congregaciones, de esas casas? ¿Cree usted que pudiera el Señor sacar algo de algunas de las casas que se precian de ser la casa de Dios? Que muchas de esas casas están practicando cosas a diario bajo el manto de algo que es religioso, pero que al final de cuentas, cuando escuchamos, cuando oímos lo que se predica, cuando oímos cómo se manipulan las emociones de la gente, ¿cuántos ladrones se han metido a las casas de Dios, a la casa del Señor, que si se presentara Jesús los echaría para afuera? ¿No lo creen? Basta solamente con... Por eso hay que tener mucho cuidado con todas las predicaciones que están saliendo por todas las redes sociales, mis hermanos. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para discernir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira. El Espíritu Santo es el que está ahí morando en nuestros corazones y es el que nos redarguye. Cuidado. Yo hace unos días, el día de ayer anoche, estaba viendo a un hombre predicando. Más bien puedo decir que estaba manipulando a la gente. Y lo tremendo es que era un auditorio de cientos de personas que estaban siendo tremendamente emocionadas, y ahí estaban, y algunos se paraban y sigue predicando, y como lo estaban animando, pues aquel seguía manipulando. Imagínense si en una de esas casas o en una de esas congregaciones se presentara el Señor Jesucristo, sacaba todos esos mercaderes del templo que están ahí abusando de lo sagrado. Bueno, ya todos entonces sabemos que cada uno de nosotros somos el templo donde habita la presencia de Dios. Por lo tanto, en este templo debe de haber pureza y santidad. No estoy hablando de perfección, que no hay ninguno que seamos perfectos, ¿sí? Pero sí estoy hablando de pureza, sí estoy hablando de santidad. Y esa pureza y esa santidad y muchas otras cosas más vienen a nuestra vida cuando nos conectamos con Dios a través de la oración. ¿Ustedes creen que es casualidad que el Señor nos haya dejado este regalo tan precioso como es? Yo les decía la semana pasada que la oración es uno de los mejores regalos que el Señor nos ha dado después de la salvación, ¿sí? Pero algunos todavía tienen ese regalo allá en el baúl de los recuerdos y todavía sin abrir, no lo han abierto para poder encontrar toda la riqueza que el Señor nos guardó ahí en ese regalo a través de la oración. Allí en la oración hay paz. Cuando oramos con el Señor hay paz, hay regocijo, hay reposo en el alma. Pero también ahí cuando oramos y nos conectamos con el Señor, también el Señor nos advierte, también el Señor ahí nos redarguye, ahí el Señor nos endereza, rectifica lo torcido en nuestras vidas.
Y por eso es que tenemos que ir a la presencia del Señor a través de la oración. Entonces, ahí nuestra casa es la casa donde habita el Espíritu del Señor. Viene Jesús cuando nos conectamos con Él, nos limpia, nos purifica, nos ayuda, escuchen esto, nos ayuda a tapar las grietas por donde pueda entrar el pecado y hacer de nuestro templo su habitación de cada día. Si en este templo, si nos pusiéramos, a veces hay filtraciones en el techo o en alguna área, y esas filtraciones luego nos damos cuenta cuando llueve precisamente. ¿Qué se tiene que hacer con una grieta que está provocando que el agua entre al templo? Pues tapar esa grieta, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con nuestro templo cuando una grieta está abierta para el pecado? Hay que taparla. Hay que tapar, hay que cerrar las grietas por donde pueda entrar algún pecado a nuestra vida, y esos pecados entrando a nuestra vida quieren hacer su habitación en este templo, y nosotros tenemos la responsabilidad de tapar esas grietas. Si recapitulamos un poco y recordamos algo de lo que dijimos la semana pasada, nos daremos cuenta, o ya sabemos, que desde tiempos antiguos vivimos rodeados de gente que ha sido infectada con el virus del pecado de la injusticia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y vimos injusticias en todos los ámbitos, ¿sí? Y de ahí, de este pecado de la injusticia, es que se derivan muchos otros pecados. Yo hacía una pregunta, por ejemplo, ¿qué motivó o qué motivos tuvo Caín para asesinar a su hermano Abel? ¿Qué motivos tuvo? ¿Tenía algún motivo para asesinarlo? No tenía motivos. El problema es que su templo estaba dañado, con celos, con envidia. Pero por encima de los celos y la envidia había maldad en el corazón. Por eso lo mató. ¿Sí? Y esto nos habla, y de ese ejemplo aprendemos. Los celos, la envidia nos pueden llevar no a matar a alguien literalmente, pero sí a matarlo con nuestras palabras, que puede ser la esposa, pueden ser los hijos, ¿sí? Otro ejemplo que pusimos, ¿qué motivos tuvo Judas para traicionar a Jesús? ¿Qué motivos tuvo? Hace unos días yo platicaba con un pastor y hablábamos precisamente del tremendo de Judas, porque Judas empezó bien. Empezó con el Señor Jesús y andaba ahí con Jesús, ayudándole quizá mientras Jesús estaba predicando el evangelio y sanando las enfermedades, liberando a los endemoniados. Más de alguno de los miles y miles que seguían a Jesús, yo me imagino que más de alguna persona fue ministrada por el Judas, ¿sí? Y si acaso eventualmente pudiéramos conocer a alguna de esas personas que fueron ministrados por Judas, con toda seguridad hubiera dicho: a mí me predicó el evangelio Judas. Pero ¿cómo terminó el Judas? Entonces la pregunta es, ¿qué motivos tuvo Judas para traicionar a Jesús? ¿Cuáles fueron los motivos? La avaricia. Su templo estaba dañado con la avaricia, con la codicia, pero igual, otra vez, por encima de todo eso, había maldad en el corazón. Bueno, esa misma maldad sigue en el corazón de mucha gente, y el problema es que muchos, al ver todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, no se dan cuenta o piensan que nuestro Dios, que es omnipotente, se ha vuelto impotente. No es así. A Dios no le sorprende nada. Dios, que es inmutable, sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. El problema, ya lo sabemos, el problema no es Dios. El problema somos los seres humanos. Muchos de nosotros que todavía estamos infectados con el virus del pecado desde la rebelión de Edén, ¿sí? Estamos infectados, y peor aún, gracias a Dios que nosotros nos vacunamos ya.
La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Pero peor aún, hay mucha gente todavía en rebelión contra Dios. No se han reconciliado con Dios, pero además no se quieren poner la vacuna contra el pecado. Y ahí viven en sus delitos y pecados. Así que ante tanta injusticia a nuestro alrededor, la gran pregunta que hicimos la semana pasada es: ¿qué debemos hacer nosotros los hijos de Dios? Les pregunto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que demandar a la gente injusta? ¿Tenemos que hacer marchas donde podamos manifestarnos? ¿O qué? Y dimos dos propuestas fundamentales. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos en el día de hoy al ver tanta injusticia a nuestro alrededor? ¿Qué tenemos que hacer? Orar y predicar el evangelio. Orar y predicar el evangelio. Porque yo les decía también que la oración sin acción es mera ilusión. Oramos, pero también predicamos. ¿Sí? Ese fue el ejemplo que nos dejó Jesús en la palabra. No es de otra manera. Se lo demuestro, Marcos capítulo 1, versículo 35. Orar y predicar el evangelio. Eso hacía Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35. Acompáñenme ahí, por favor. ¿Estamos ahí? Ok, mire cómo dice. Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana. Oiga, si usted estudia un poquito los evangelios, usted se va a dar cuenta la tremenda actividad que tenía Jesús cada día. Cada día. Entonces, ¿qué era lo que hacía Jesús? Él sabía de antemano cuáles eran sus actividades que desarrollaría durante un día. Pero antes de iniciar cualquier actividad, dice que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, él solo. Note usted, no llevaba a Pedro, a Juan, a alguno de sus discípulos, él solo. Se fue a un lugar desierto y ahí ¿qué hacía? Se lamentaba y decía: ¿por qué, Señor, me enviaste a este mundo cruel? ¿Eso hacía? No, no hacía eso. Ahí oraba a Jesús. Ahí se ponía con el Padre. Ahí recibía las instrucciones del Padre. El Padre le daba las tareas por hacer durante ese día. Quiero que vayas aquí, quiero que vayas allá. Van a venir delante de ti 2 ciegos. Van a llegar delante de ti 10 leprosos. Los vas a sanar. Solamente uno va a regresar. Ahí recibía, en esos momentos de oración, en esos momentos de comunicación, Jesús con el Padre recibía las instrucciones. Ahí, en esos momentos, en nuestros tiempos de oración, es donde el Señor nos va a dar instrucciones acerca de lo que vamos a hacer durante todo el día. Ahí nos va a bendecir, ahí nos va a fortalecer para que todo lo que hagamos durante todo el día lo hagamos para honrarlo a Él. ¿Sí? Y ahí oraba, versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Qué predicaba? Predicaba el evangelio, oración y predicación. ¿Se fijan? Ese es el ejemplo de Jesús. Bueno, si siendo Jesús el Hijo de Dios, que dice la Biblia que es 3 veces santo, que no hubo pecado en él, no hay pecado en él, en su parte humana, él necesitaba la oración, amaba la oración y practicaba la oración. Si lo hacía Jesús, ¿qué nos hace suponer a nosotros que no lo necesitamos? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros que somos pecadores y con muchas necesidades, cuántos de nosotros vamos a su presencia y nos comunicamos con Él y le decimos: Señor, esta es mi necesidad, no tengo paz, Señor, esta es mi necesidad, Señor, necesito tu sabiduría, necesito tu gracia,
necesito la salud aquí en mi alma, necesito tu fuerza, necesito tu consejo. No, a veces en la mañana nos levantamos y nos vamos a la carrera, se nos hizo tarde para ir al trabajo o para empezar el desarrollo de nuestras actividades y se nos olvidó Dios. Y luego de repente te surge alguna tentación y como no estuvimos conectados con el Señor, que es el que nos fortalece, caemos en alguna tentación. Bueno, ministramos a Dios cuando oramos, ministramos a Dios también cuando intercedemos por las necesidades de otros. Así que la oración, si usted no lo sabía, es una de las prácticas religiosas más difundidas en todo el mundo. Por ejemplo, todas las sectas y religiones que existen alrededor del mundo han hecho de la oración un rito espiritual fundamental para sus vidas. Nomás le voy a dar unos ejemplos, no nos vamos a meter mucho en el tema. Por ejemplo, los budistas, ellos le oran a Buda porque ellos no reconocen a ningún otro Dios, solamente el gordito ese que adoran, ¿verdad? Bueno, ellos oran a Buda 4 veces al día y llegan a sus templos de 4 veces al día. De donde estén, vamos al templo, el templo más cercano. Pero antes de entrar, ellos se quitan los zapatos para evitar la suciedad exterior y que su templo, en este caso su edificio, no su templo, porque ellos no conocen lo que dice la Biblia. Ellos no saben que son el templo del único Dios, ¿sí? Tampoco su Dios Buda les dice que ellos son templo. No, ellos van a sus templos, a sus edificios, se quitan los zapatos porque ellos saben y se les ha enseñado que su templo debe de permanecer limpio y puro, ¿sí? Los musulmanes rezan 5 veces al día. Ellos, y así lo llaman ellos, rezar u orar. Ellos oran al amanecer, al mediodía, a la tarde, más al atardecer y por la noche. Y lo hacen cuando les llega su hora, ellos doblan su rodilla y empiezan a hacer sus ritos. ¿Los han visto? A mí me ha tocado verlos en un aeropuerto ahí. De repente les llega la hora de su oración, sacan su mantito, se doblan su rodilla y empiezan a orar a su Dios. 5 veces al día. Lo hacen en cualquier lugar donde se encuentren. Los judíos oran 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Ahora, todos ellos y muchos más oran y se conectan y han hecho de la oración una práctica necesaria y requerida, pero además para ellos es una expresión de lealtad y de fidelidad a su Dios. Y si lo hacen ellos para los dioses que ellos mismos se han creado, ¿cuánto más nosotros lo debemos hacer para expresarle a nuestro Dios, al único Dios verdadero, nuestra lealtad y nuestra fidelidad, mis hermanos? Tenemos que levantar nuestro nivel de oración todos los días. Todos los días. Indudablemente la oración entonces juega un papel fundamental en la disciplina espiritual de todos los hijos de Dios. Es algo fundamental porque ahí es donde el Señor nos va ayudando a madurar espiritualmente. No es ninguna casualidad. Citamos la semana pasada Lucas 11:1. Lucas 11:1 dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿a dónde me voy a dormir? ¿Qué le dijo el discípulo? Señor, enséñame a orar. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, yo entiendo y todos sabemos, todos oramos. El asunto es que a veces no sabemos cómo orar como conviene. Ese es el punto. Por eso estamos retomando esta serie de la oración, porque a veces hacemos peticiones que no están en el centro de la voluntad de Dios. Y la Biblia nos enseña
a saber cómo debemos orar. Así que nació del corazón de uno de sus discípulos desarrollar una actividad que quizá no había él desarrollado, y les surgió de su corazón. Le digo: Señor, enséñanos a orar. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes sabían, pero esta petición de este discípulo sigue vigente en nuestros días. ¿Ya sabía eso? Hay que decirle todo: Señor, enséñame a orar como conviene. Porque cuántos de nosotros a veces vamos a su presencia y le decimos: Señor, te pido esto, dame otra casa, dame otro auto, dame esto. Ya, Señor, por favor, ya convierte a mi marido, convierte a mis hijos. Señor, cambia esto, haz esto, haz. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe lo que necesitamos? Sí lo sabe. Sí. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, mire cómo estos textos nos ayudan a poder saber cómo orar. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, la vida nueva en Cristo no es cualquier vida, es una vida sobrenatural. Es decir, la vida que ahora tú y yo tenemos en Cristo no es una vida de este mundo. Por lo tanto, tenemos que ir dejando lo de este mundo. La vida que tenemos ahora es una vida que Dios proveyó para nosotros y viene de arriba. Por lo tanto, los que hemos resucitado con Cristo, dice Pablo, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Bueno, las cosas de arriba son su reino. Por eso en la oración modelo que Jesús dejó, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, que venga tú. ¿Que venga qué? Que venga tu reino. Que venga tu reino a mi vida. Que venga tu reino a mi esposa. Que venga tu reino a mis hijos. Que venga tu reino. ¿Cuáles son las cosas del reino de Dios? Su sabiduría, su gracia, su misericordia, su bondad, su amor, cosas que vienen de arriba, su gozo, el gozo y la paz que sobrepasan el entendimiento humano. Por eso dice: que venga tu reino. El reino de Dios tiene que ver con la justicia de Dios. Que venga a nosotros su justicia para entonces vivir siendo justos en medio de este mundo que practica tanta injusticia. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios ¿y qué? Y su justicia. El reino de Dios y su justicia. La justicia tiene que ver con el reino de Dios. Y cuando buscamos el reino de Dios y desciende su justicia, entonces tú y yo no tenemos problema con caminar siendo personas justas, que le damos a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Eso es justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas materiales que necesitamos, dice Jesús, todas estas serán añadidas. Sigo leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto, dice Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo. Por lo tanto, busquemos y pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. De tal forma que cuando tú te conectas con el Señor, te conectas con las cosas de arriba, con las cosas del reino de Dios. Y empiezas a buscar las cosas de su reino, las cosas celestiales y no las terrenales. Porque ya sabemos que esas vienen por añadidura. Entonces, en la medida que sigamos estudiando en esta serie, le vamos a ir dando respuesta a algunas preguntas. Por ejemplo, primera pregunta, y a ver si alguno de ustedes me puede dar alguna respuesta. Escuchen con atención. Si Dios lo sabe todo, ¿cuántos saben que Dios es omnisciente? Todo lo sabe. Y además es omnipresente, está presente en todo lugar. Dios lo sabe todo. Él sabe tu pasado, Él sabe mi pasado, sabe el presente, sabe el futuro. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce las intenciones de nuestro corazón, Él conoce nuestros deseos más ocultos, Él conoce todo de nosotros. Entonces la pregunta es: ¿por qué tenemos que orar y pedirle lo que necesitamos? Si Él ya lo sabe todo.
¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería, Timo? ¿Cuál sería la respuesta, José? ¿Cuál sería la respuesta? Si Él ya lo sabe todo, Él me conoce, Él sabe cuál es mi necesidad. Ya dije que la oración es una doctrina que todos debemos practicar. Por lo tanto, primero, escuchen esto. Vamos a darle respuesta a esta pregunta. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué entonces le tengo que pedir? Bueno, número uno, ¿la oración es un mandato de Dios, sí o no? Sí. Uno de los textos más cortos del Nuevo Testamento, 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, punto. Imperativo. No dice si te nace orar, no dice si tienes tiempo para orar, no dice si amaneciste con gozo. No. Dice ahí, orad sin cesar, punto, imperativo. ¿Sí? Ahí está el mandato de Dios. Así que si el Señor Dios del universo, que es el creador y sustentador de todas las cosas, ordena que debemos orar, pues ya es razón suficiente para hacerlo. ¿Por qué tenemos que orar si Dios lo sabe todo? Bueno, una respuesta es porque Él nos lo manda. Orad sin cesar. Así que, mire si Dios lo sabe todo, tenemos que orar porque mire lo que dijo David en el Salmo 139. Acompáñeme ahí. Salmo 139. ¿Están aprendiendo? ¿Y están anotando o está quedando solamente aquí? Anótele ahí. ¿Sí? Primera pregunta, si Dios lo sabe todo, ¿por qué entonces tenemos que pedirle que supla nuestras necesidades? Mire lo que dijo Salmo 139, versículo 1. Lo voy a leer en la versión, traducción del lenguaje actual. Ahí en su Biblia Reina Valera o cualquier otra versión que traiga va a decir diferente, pero el sentido de los textos es lo mismo. Mire lo que dijo David. Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. David estaba hablando acerca de él y estaba reconociendo. Tú y yo necesitamos reconocer lo mismo que David. Él conoce todo acerca de nosotros. No hay nada, absolutamente nada, que no sabe de nosotros. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? ¿Sí o no? Bueno, versículo 2. ¿Sabes cuando me siento y cuando me levanto? Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Él sabe lo que estás pensando en este momento, porque Él tiene un escáner ahí y está viendo, está discerniendo tus pensamientos. Me lees los pensamientos, versículo 3. ¿Sabes lo que hago y lo que no hago? Si algunos, dice la Biblia en otra porción, si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y Dios lo sabe. ¿Sabes lo que hago y lo que no hago? No hay nada que no sepas. ¿Se acuerda que en una ocasión narra la Biblia, creo que es Números capítulo 11 o 12, donde narra la Biblia que Aarón y María murmuraron de Moisés? Y yo me imagino ahí, pongo un cuadro así en su mente y me imagino a Aarón y a María. ¿Tú crees, María? Acuérdese que Aarón era sacerdote y María era profetisa, ¿sí? Un sacerdote y una profetisa hablando del líder de Dios, el hombre que Dios había establecido, que Dios se refirió de él como el hombre más manso de la tierra, que Dios hablaba a través de los profetas, pero con él hablaba cara a cara, ¿sí? Entonces Aarón y María se ponen a dialogar contra el ungido de Dios. ¿Tú crees, María? ¿Cómo ves ese? Se me hace que ese Moisés ya se le subió el orgullo. Pero dice la Biblia que Dios descubrió porque los estaba oyendo. Y usted sabe la historia. ¿Sabe usted cómo quedó María? Leprosa. A ver, pregunta. ¿Usted cree que fue justo que María hubiera sido disciplinada con esa lepra por causa de su murmuración? ¿Sí o no? Sí, porque Dios es un Dios justo y quería darle una enseñanza. Pero mire la compasión y la misericordia de aquel que es considerado un hombre de Dios.
habló con Dios, se puso en la brecha a favor de María y le dijo: Señor, por favor, quita esa lepra de esta mujer. No importa que haya hablado de mí, pero quita esta lepra de esta mujer. ¿Por qué? Porque Él sabe todo lo que hacemos y lo que no hacemos, y también oye lo que hablamos y lo que no hablamos. Dios lo sabe todo, no hay nada que no sepas. Está diciendo David, versículo 4: todavía no he dicho nada, Señor, y tú ya sabes qué diré. Versículo 5: me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que podamos tener la certeza, la plena seguridad que nuestra vida, por más situaciones difíciles que estemos experimentando, escuchen esto, mis hermanos, estamos bajo el control de Dios. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de la iglesia. Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y la gente, incluso yo he visto cristianos que andan desesperados. ¿Y qué va a pasar? Y que se va a venir la tercera guerra mundial. Y que luego viene la gran tribulación. Y que luego viene esto. Y luego viene aquello. Y lo único que la gente está haciendo es alimentar su temor, en lugar de ir a la presencia del Señor a descansar en Él y poder decir, como dijo David: me tienes rodeado por completo, Señor. Yo sé que estoy bajo tu control. Oiga, ¿que no es más fácil eso? Poder ir a la presencia del Señor. Y no estoy hablando de una actitud conformista, estoy hablando de una actitud de fe. Porque el cristiano vive por fe, no por lo que se ve. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Jesús, hablando de los gentiles hipócritas y de los fariseos, les dijo: orando. Estamos dándole respuesta a la pregunta: si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que pedirle por mis necesidades? Número 1, porque es un mandato de Dios. ¿Sí? Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces ahí está la pregunta una vez más: ¿por qué tenemos que orar y pedirle a Dios lo que necesitamos? La respuesta es, otra respuesta es, porque la oración es la llave que Dios ha puesto en nuestras manos y es la que abre la puerta de los tesoros de los cielos. La oración es la llave que abre la puerta de los tesoros de los cielos. Y escuchen esto: esa llave que el Señor nos puso en nuestra mano de la oración, Él nos llama a que la usemos, pero algunos la traemos guardadita y no vamos y abrimos la puerta de los tesoros, donde podemos encontrar la paz en medio de la tribulación, en medio de la angustia de este mundo. Vamos y usemos la llave. Yo les voy a compartir más adelante un mensaje que tengo por ahí, que compartí hace algunos años atrás. La oración, una llave sin uso. ¿Sí? Entonces el Señor nos habla a usar esa llave. Esa es otra respuesta, o dicho de otra manera, escuchen esto: ¿por qué, si Dios lo sabe todo, tenemos que pedirle por nuestras necesidades? Bueno, la oración es como la tubería por donde fluye la provisión de Dios hacia nosotros. Es como esa tubería. Por lo tanto, la tubería debe de estar limpia, sin nada que obstaculice la bendición que Dios quiere traer para nuestra vida. Por lo tanto, entonces la pregunta sería para nosotros: ¿habrá algo en la tubería que está bloqueando que la bendición de Dios llegue para tu vida? Si hay algo, hay que limpiarlo, hay que purificarlo. Acuérdese, somos el templo de Dios. Aunque Él lo conoce todo, también Él quiere que nosotros se lo expresemos con nuestra boca. La oración entonces no es un simple acto de pedirle y pedirle cosas a Dios. La oración, escuchen, es un diálogo, es una comunicación sincera. Con Él nos comunicamos, a Él le contamos con nuestras propias palabras lo que necesitamos. Señor, no tengo paz. Señor, estoy pasando por un tiempo de tribulación. En tus propias palabras. No tienes que ser muy elocuente.
Dios no ve tu elocuencia, Él no ve si tienes o no elocuencia. Él ve el corazón. Y aunque a veces no sabemos cómo decírselo como Él lo sabe todo. Ya sé lo que me estás pidiendo. Espérate, espera un momento. O en ese momento Dios puede traer respuesta a nuestras oraciones. Por lo tanto, mis hermanos, termino aquí. La próxima semana seguimos con otras preguntas que tengo aquí para todos nosotros. Él está interesado, entonces, otra respuesta es, Él está muy, muy interesado en escucharnos. Y la oración nos da la oportunidad de poder hablar con Él y Él nos escucha, y en ese sentido también establecemos una relación con Él. ¿Sí? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no nos relacionamos con Él? Y para relacionarnos con Él, pues tenemos que hacerlo a través de la oración. La oración es un diálogo, es un diálogo de dos vías. Él nos habla, nosotros le hablamos. Él nos ministra, nosotros le ministramos. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice que Dios vio y Dios oyó y descendió y los libró de todas sus aflicciones. Amén. Lo mismo quiere hacer con nosotros, pero hay que usar la llave de la oración. ¿De acuerdo? Vamos pues a orar. Seguimos la próxima semana. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, les invito a ponerse de pie un momento. Si quieres levantar tus manos, puedes hacerlo. Hablar con Él, conectarte con Él. Acuérdese, este tiempo es un tiempo para trabajar con Él. Y yo quiero que en estos momentos abras tu voz, abras tu boca y empieza a expresarle lo que hay en tu corazón de acuerdo a lo que hemos escuchado. Señor, en el nombre de Jesús, mi casa es una casa, Señor, donde hay oración, donde cada día, cada momento necesito tener comunicación contigo, Señor, porque mi comunicación contigo, Señor, es el diálogo donde yo tengo la oportunidad que tú me das para poder hablar contigo y que tú me hables, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos en esta tu casa, en este templo, Señor, en este edificio donde nos reunimos los que somos tus hijos, Señor. Necesitamos una vez más de tu gracia, Señor. Necesitamos que abras las ventanas de los cielos y que venga tu reino a nosotros, Señor. Dile al Señor en tus propias palabras: Padre nuestro que estás ahí en el cielo y estás sentado en tu trono de majestad, de autoridad. Señor, extiende tu brazo y que venga tu reino a mi vida, Señor. Tu reino que tiene que ver con justicia, con paz, con gozo, Señor. La paz que sobrepasa el entendimiento humano. Señor, abre las ventanas de los cielos. Derrama, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están padeciendo por alguna enfermedad, Señor. Ponemos en tus manos una vez más a cada uno de nuestros hermanos que necesitan tu intervención, Señor. Hay problemas que nosotros no podemos resolver, que solamente están, Señor, en el contexto de tu soberanía, Señor. Por eso aquí estamos. Ora a Dios, pídele al Señor por tu necesidad. Dile al Señor: Señor, ponemos en tus manos una vez más a nuestros familiares que no te conocen, Señor. Oramos por los que están enfermos, Señor. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que están padeciendo por alguna necesidad. Oramos por aquellos que no tienen un trabajo, Señor. Oh Dios, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú conoces todas nuestras necesidades, pero también sabemos que tú quieres, anhelas que nosotros te expresemos nuestras peticiones, Señor, y que lo hagamos con oración, que lo hagamos con ruego, que lo hagamos con súplica, pero también con acciones de gracia, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. Ponemos delante de ti nuestras peticiones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Danos la sabiduría cada día, Señor. Danos la gracia, Señor,
primero delante de ti, Señor, y luego delante de los hombres, Señor. Que el día de mañana, mientras desarrollamos cada una de nuestras actividades en nuestro trabajo, Señor, tú nos puedas dar gracia con nuestros patrones, Señor. Nos puedas dar gracia con nuestros compañeros de trabajo, Señor. Oramos por nuestros hijos, Señor. No permita, Señor, que el sistema de este mundo, Señor, los pueda envolver, los pueda arrastrar, Señor. Oh Dios, renueva su mente. Oramos por nuestros hijos que no te conocen, Señor, para que tú les des la oportunidad, Señor, de poder experimentar un nuevo nacimiento, Señor. Clamemos al Señor por aquellos que no le conocen. Levanta tu voz y dile al Señor: Señor, aquí estamos orando, aquí estamos intercediendo como tu pueblo, sabiendo que tú nos oyes, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestro clamor, Señor, porque las oraciones que levantamos delante de ti son como el incienso agradable que llega a tu presencia, Señor. Tú no te molestas, Señor, con que te pidamos. Tú deseas, Señor, que levantemos nuestra voz. Tú deseas que te pidamos, porque de esa manera también nos comunicamos contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo hacemos. No lo hacemos en nuestra fuerza, y lo hacemos, Señor, creyendo y confiando que todo se hará conforme a tu perfecta voluntad, oh Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Clama a Dios y dile: Señor, ayúdanos. Señor, por favor, te pedimos, Señor, por aquellos que no te conocen. Oramos por esta nación, Señor. Oramos por nuestro país, nuestro país, Estados Unidos, Señor. Oramos por sus gobernantes, Señor, para que ellos puedan gobernar con justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, tú nos trajiste a este país, Señor, y pedimos, Señor, que nuestros gobernantes nos gobiernen con justicia, en el nombre de Jesús. Oramos por el gobernador de este estado, Señor. Oramos por las próximas elecciones, Señor. Oramos por el conflicto que hay en Israel, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que tú conoces que ya hay alrededor del mundo, Señor. Nada ha escapado de tu mano. Tú lo sabes todo. Tú eres Dios todopoderoso. Tú sigues gobernando. Levanta tu voz y dile: Señor, ten misericordia de este mundo. Ten misericordia de las naciones de este mundo, Señor. Que venga tu reino a esta tierra, Señor. Que venga, Señor, tu reino a esta casa, Señor. Que venga tu reino a nuestra casa. Que venga tu reino a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos y purifícanos de todo pecado, de toda maldad, Señor. Endereza nuestros caminos, Señor. Danos la fuerza para huir de las tentaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra casa, Señor, este templo donde habita tu Espíritu Santo, Señor, sea un templo limpio, que podamos vivir en santidad, Señor. Día con día, Señor, redarguye nuestro corazón, Señor. Purifícanos y límpianos de todo pecado y de toda maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Escudriña nuestro corazón, Señor, y ve si hay en nosotros camino de iniquidad, y límpianos, Señor. Endereza lo torcido en nosotros. Danos ojos para ver, Señor. Danos oídos para oír tu voz, Señor, y danos un corazón para poder entender tus planes y tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos como tu pueblo, Señor, este remanente. Estamos clamando y estamos orando y estamos intercediendo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que venga, Señor, que venga un avivamiento a este lugar, Señor. Que venga, Señor, un volverse a ti, Señor, y que por causa de ese volver el corazón hacia ti, Señor, tú puedas encender los corazones, Señor, y podamos cada día, Señor, Señor, estar conectados contigo, Señor. Que tu misericordia nos alcance, Señor. Que tu misericordia nos alcance. Que tu misericordia alcance esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, danos pastores conforme a tu corazón, que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Oramos por todos aquellos pastores, Señor, que están predicando la verdad de tu palabra sin quitarle y sin añadirle, Señor. Levanta hombres fieles, Señor, hombres comprometidos,
comprometidos con tu palabra, Señor, que estemos dispuestos siempre a predicar la verdad de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí están nuestras peticiones, Señor, las ponemos delante de ti, Señor, y esperamos que tú obrarás, Señor, esperamos que tú obrarás, Señor. Gracias por escucharnos, Señor, gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones, que se haga todo conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Apláudele fuerte a Jesús. Él es digno de toda la gloria. Él es digno de todo el honor. Gracias, Señor. Este aplauso es para ti, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordemos, hermanos, que la oración es una doctrina cristiana que todos debemos practicar cada día. Orad sin cesar. Amén. Que Dios les bendiga. Que vayamos con bien hasta nuestros hogares. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde para adorar juntos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y recibir su palabra otra vez. ¿De acuerdo? Muy bien. Los que no se tengan que ir, hay café, hay galletas y vamos a convivir un tiempo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.